Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar de vuelta con ustedes. Estamos hablando una serie sobre el amor entre nosotros. Aquí el mandamiento de amar a tu prójimo, así como nos amamos nosotros mismos. Aquel que el Señor dijo que era el único nuevo mandamiento que dejaba, después de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y estuvimos hablando en los capítulos anteriores 4 puntos fundamentales para empezar una vía hacia el amor. Siempre me he preguntado en mis 53 años que tengo y ya próximo a los 54, que el amor nace así espontáneo, que es como una química entre dos personas y de pronto uno queda flechado y como le muestran a uno un cupido, un angelito ahí con una flecha disparándole a un corazón, pues uno se mete eso dentro de sí mismo. Pero una cosa es ese amor de primera vista, ese deseo, ese gusto, ese placer de hablar con esa persona, cómo se viste, lo que huele, lo que habla. Pero otra cosa ya es sentarse en él, que es aquella convivencia del día a día, en donde tú tienes que darte cuenta que el amor no solamente eran esos deseos y esas pasiones fervientes de estar juntos, sino que ahora se necesita mucho más que eso. Y de eso es que estamos tratando en esta serie. Porque necesitamos urgentemente caminar en busca de Él. Por estar en busca de Él, es que las naciones no están en paz, porque no lo conocen. Por no vivirlo, muchas personas viven y dicen, esta es la vida que yo me merezco, trabajar, a la casa, dormir, comer, levantarme, y aumente los disgustos, las peleas, las rabietas, los enojos, todos los problemas que dan la convivencia. No es que van a dejar de existir, sino que vamos a aprender a manejarlos. Vamos a aprender a entregar cosas que por tiempo han estado con nosotros, pero que, aunque las conocemos, no hemos dicho, esta área de mi vida está equivocada. Porque no nos hemos enfrentado con el principio de Dios que nos enseña, que nos enrostra en donde estamos mal. Y estábamos viendo en los capítulos anteriores, como dije antes, 4 puntos importantes. Primero, aprender a escuchar, que no es lo mismo que oír. Segundo, darte el tiempo para poder meditar, y aclaramos la palabra meditar, es poder colocar en balanza lo que tienes en la mano, tu actitud o la actitud de otros para contigo, contra lo que Dios dice. Porque si obedecemos lo que Dios dice, vamos a llegar al triunfo. Entonces, ese tiempo que tú te das, no siendo muy rápido para contestar, y hablamos de eso, sino el saber escuchar para balancear, para meditar entre lo que tienes en la mano y lo que tienes en la otra, que es el principio de Dios, te va a dar tiempo para no hablar apresuradamente y decir las cosas que no se tienen que decir. Entonces luego viene un punto que es el de la serenidad, porque vimos ahí en Proverbios como aquel que es sereno puede no solamente meditar y balancear lo que es conveniente, sino que él puede decidir en medio de su reposo, de su tranquilidad, él puede decidir cuál es la palabra que debe de hablar
Y entonces decía la Escritura en Proverbios que la sabiduría de Dios vendría a su boca y no solamente le ayudaría a él, sino que cuando él la hable iba a llevar transformación a la escucha. Entonces, ahora vamos a entrar a otros pasos que el apóstol Pablo toca en 1 Corintios capítulo 13, que es la palabra es bondadoso. Cuando él habla de una persona bondadosa, está hablando de una persona perdonadora, misericordiosa, voluntaria, apacible, que nunca está pensando en hacer el mal, sino en hacer el bien. Esa es una persona bondadosa que no está lista para juzgar, sino que está listo para enmendar, para ayudar. Ayer en la tarde, por ejemplo, suelo hacer reuniones con mis dos hijos, no solamente para hablar de la empresa, sino que hay un término de la conversación en que yo les digo, bueno, vamos a hablar como padre, o voy a hablarles como ministro, o quiero hablarles como amigo. Y ayer en nuestra conversación, que duró con mis dos hijos como 2 horas, y mis hijos tienen 29 y 28 años, están casados con sus familias, abordamos este mismo tema, ¿no? Sin saber ellos lo que estoy enseñando. Caímos en algo y mi hijo menor decía, por ejemplo, que el problema no es encontrar el problema que tiene la otra persona, sino en vez de llevar una voz de juicio, porque muchas veces uno piensa que avergonzando a la persona o enrostrándole lo malo que está, la persona va a cambiar. Y mi hijo decía algo bastante sabio, me dijo: tú puedes decir lo mismo, pero con edificación. Eso hace que la misericordia de Dios corra. Porque aunque le estamos diciendo a la otra persona que está mal, hemos pensado, meditado, para darle una palabra que en vez de juicio le enseñe que está mal, pero que estamos dispuestos a ayudar. Y eso es lo que generalmente encaja a una persona bondadosa, que está llena de misericordia, de perdón, de ayudar, que no está pensando en cuando lo va a ayudar al otro, sino en hacer el bien. Quiere decirle que está mal, pero al tiempo está pensando cómo decírselo para ayudarlo, no para hundirlo, no para juzgarlo. Entonces vemos en la Biblia unas enseñanzas desde Jesús hasta por los mismos apóstoles y los profetas, como ellos siempre enrostraron la verdad, pero, por ejemplo, Jesús era muy severo para hablarle a las personas que se querían mostrar bondadosos, santos, limpios, pero que a su vez cuando hablaban llevaban muerte a las personas a las cuales ellos estaban hablando. Pero cuando se encontraron con Jesús, Jesús se enfrentó su hecho malévolo para enseñarles con mucha fuerza que lo más importante era hacerlo con mucha bondad, porque allí iba a estar metido la misericordia y el amor, porque nadie puede hacerle misericordia a una persona si no enseña el amor por la persona. Entonces, allí en Mateo, capítulo 23, y el versículo 23, Jesús le dice a estas personas: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Estamos hablando de las personas
que supuestamente deberían de enseñarle al pueblo los principios de Dios, moverse por ellos, mostrar la misericordia y el amor de Dios, enseñar con la palabra conforme Dios mandó establecer sus preceptos. Entonces Jesús le dice, porque pagáis los diezmos de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. O sea, se cuidaban de hacer las cosas en donde ellos podían mostrar una obra delante de los demás, enseñando que ellos cumplían con el mandamiento establecido. Y Jesús les dice, está bien que hagas eso, pero habéis olvidado lo más importante. Y entonces dice, y nombra tres cosas en particular: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Cuando Jesús les habla de la justicia, no es de mi justicia. Porque mira lo que dice Mateo aquí en capítulo 5, se me viene ahora a mi mente. Habéis oído que se dijo, capítulo 5, versículo 43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por lo que se os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sé vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, aquí se enuncia la palabra perfecto y sabemos que ninguno de nosotros va a llegar a esa perfección. Pero está hablando del modo, de la actitud de ser, porque Dios en su actitud lo que busca es la misericordia, el perdón y el amor para toda la gente. Así la gente deseche esto. Y entonces dice, cuidados de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando él está hablando de la justicia aquí a los fariseos, le está hablando él de la justicia que ellos estaban enseñados a mostrar, a compartir con la gente. Donde ellos colocaban sus propios conceptos de lo que era la justicia y no la justicia que viene de la mano de Dios. Y es bien importante pararnos aquí un momento por esto. La mayoría de los problemas en las relaciones personales están en lo que yo creo que yo merezco recibir y en lo que yo creo que tú mereces recibir por los hechos o por las actitudes que tú hiciste contra mí o para mí, o las que yo hice para ti y que no tengo recompensa como estoy esperando tenerla. Porque esa es una justificación basada en nuestros parámetros de aprendizaje desde la niñez hasta el momento en que tú te encuentres. Entonces, todas las personas que se acomoden a tu manera de pensar están dentro de tu justicia. Pero todos aquellos que se muevan de una manera diferente son injustos delante de tus ojos. Entonces, es imposible que una persona pueda moverse a misericordia cuando él está pensando, por ejemplo, no, es que eso que le pasó porque se lo merecía. No, es que a mí, o sea, no me gusta que le haya pasado, pero sé que me corrió un fresquito porque se lo merecía. Él había hecho todos los métodos para recibir ese castigo.
Entonces, esa persona que se levanta con esos principios no está oyendo la voz de Dios y menos está atendiendo el principio que va a cambiar su vida. Porque se ha enseñado a él juzgar desde su punto de vista. Y casi la mayoría de las veces son personas que no aceptan que nadie pueda decir algo en contra de ellos. O sea, emitir un juicio como ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque en esa persona no se ha manifestado el amor. Porque el amor es perdonador, tolerante, compasivo, misericordioso, tiene paciencia, escucha. No va a medir la situación e inmediatamente va a hacer una corrección tan drástica sin dar la oportunidad de cambio, sino de castigo. Por eso es que no podemos avanzar en nuestras sociedades, porque como no nos fundamentamos en crecer en el amor, crecemos en el egoísmo. Todo lo que usted produzca, que yo piense, según mi juicio, según mi justicia, que me va a hacer daño, o que me va a atacar, o que usted me va a querer cambiar, yo lo desecho. Yo lo desecho porque no me conviene. Entonces, se va creando una sociedad en donde solamente se piensa en el yo primero, yo segundo, yo tercero y yo último. Entonces, este tipo de personas que piensan en sí mismos no pueden llegar al segundo paso. El Señor decía, lo primero la justicia y lo segundo la misericordia. ¿Cómo alguien va a hacerte misericordia si no te mide por el principio de Dios, sino que te está midiendo por su propio ojo? Entonces, no puede perdonarte, no puede enseñarte, porque Él tampoco sabe hacerlo. No puede hablarte del perdón de Dios en la cruz, de la misericordia de Dios en la cruz, que aunque la gente lo estaba matando, y era quienes lo deberían de reconocer como el Dios, el que estaban esperando, Él dijo, perdónales, no saben lo que están haciendo, porque si lo supieran no me estarían matando. Eso es misericordia. Ah, profeta, pero es que eso es muy difícil en la vida real. Para mí fue bastante difícil. La única ley que yo entendía es, tú me la haces, yo te la pago. Y con ventajita. Pero cuando el amor de Dios llegó a mi vida, me di cuenta que no solamente el amor cubre multitud de faltas, sino que el amor trae consigo obediencia, y la obediencia al principio trae bendición. Y ahí fue cuando mi vida fue cambiada completamente. Entonces habla después de la fidelidad. Y este sí es un punto que en este siglo parece que la gente no conocía esta palabra. Parece que de su lenguaje hubiera desaparecido. La palabra fidelidad hoy en día es como hablarle a los jóvenes de ser castos y de guardarse hasta el matrimonio. Es como una vergüenza no haber tenido experiencias prematrimoniales desde muy jovencitos. La palabra fidelidad está corriendo por ese mismo parámetro. La gente utiliza esa palabra para decir, no, mijito, no, mijita, si me la hizo, yo se la hizo. Si él no me fue fiel, ¿por qué le voy a ser fiel? Entonces, si no somos capaces de ser fieles con las personas que vemos, ¿cómo vamos a ser fiel con Dios a quien no vemos? ¿Cómo vamos a tener la fidelidad de Dios como principio? Nadie que no pueda moverse en misericordia puede ser fiel.
Y nadie que no tenga misericordia se va a mover por los juicios del Señor. Se va a mover por sus propios juicios. Y el Señor dice que somos guías de ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Imagínate que lo que está tratando de decirnos el Señor es: tú juzgas una falta pequeña, que es como del tamaño de un mosquito, pero tú te tragas, o sea, tú haces para ti la vida, el alimento, el sostén, algo que no es del tamaño de un mosquito, es del tamaño de un camello. Siempre, siempre, cuando una persona está hablando de que alguien es el problema, y no, y es que fulano es el problema, y es que Perano me la tiene montada, y es que fulano no me entiende, y cuando usted va a darse cuenta, son personas que han tenido una cantidad inmensa de parejas, tanto desde que empezaron como jóvenes hasta ahora en la adultez. Si tú has tenido esa cantidad de fracasos, ¿tú no crees que es hora que te preguntes si los juicios que tú haces sobre la vida son correctos? Si tú has empleado juicio y misericordia para entablar relaciones con las personas desde que estabas joven hasta esta fecha, ¿no será que tú estás juzgando el mosquito de los demás y te tragas el camello? Y vives con el camello dentro. Y tú no quieres darte a quitarte la careta, porque es una careta. Mira, tú puedes estar tapando todo tu error por años, pero eso no indica de que tú estés caminando a ser feliz. Eso lo que indica es que tú creas defensas para seguir sosteniendo lo que tú has afirmado como una realidad en tu vida, cuando lo que te está haciendo es que te está atrasando. O sea, la confrontación con la palabra es para que tú entiendas que hay solo dos maneras. O hacemos el principio de Dios y lo vivimos, o seguimos como estamos. Ahora pregunta: ¿estoy bien como estoy o necesito ayuda? ¿No será que necesito cambiar mi manera de oír, de pensar, de hablar y sobre todo de juzgar a las personas? De tratar de dejar esa vida en donde yo soy el centro, para poder entender que yo giro con toda la gente y que yo soy parte de un organigrama de la vida en donde yo voy a afectar a muchas personas, pero también muchas personas me van a afectar a mí. Hay muchas cosas que yo tengo que sembrar en muchas personas, pero las personas tienen muchas cosas que traen para mi vida. No hay nadie que llegue a tu vida, sea por horas o sea por años, que no llene espacios vacíos en tu vida o te obligue a sacar basura de los lugares donde tú llamas tesoros, porque vienen para limar. A veces estamos pasando momentos difíciles y pensamos: maldita la hora en que conocí a esta persona, en que me enredé con esta persona. Y es posible que la situación lo amerite, pero también en el fondo algo que creíamos bien se está mostrando que es mal. Y estamos aprendiendo que eso que hicimos no era lo correcto cuando nosotros pensamos que era lo adecuado. Todos van a traer a nuestra vida algo que va a servir para crecer. Ahora, depende cómo tú juzgues. Depende si tú sigues viendo el mosquito o el camello. Dice el Señor ahí en Marcos capítulo 7. Mira.
Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. ¿Sabe que la hipocresía nos ha inundado de tal manera que sabiendo que estamos mal, mostramos una cara delante de todos como si estuviéramos bien? Entonces estamos cayendo en aquello de que logramos mentir tan perfectamente para nosotros que a lo último nos creemos que hasta nuestras mentiras son verdades. Y entonces es muy difícil quitarse la careta de la hipocresía, porque es más fácil aparentar. Nos hemos acostumbrado a aparentar, aun cuando estemos a solas o en nuestra casa. Ahí no podemos entrar disfrazados, ahí somos lo que realmente somos. Pero está en ti y en mí, en ponerle a eso fin. Y la bondad, ese movimiento para perdonar, para hacer misericordia, para tener clemencia, para mirar el bien del otro, el no prepararse para hacer el mal, sino para hacer siempre el bien, es un paso fundamental después de aprender a escuchar, a meditar, a estar sereno para poder hablar. La bondad va a seguir a esos pasos. Y entonces dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También le decía, astutamente violas el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Esto sí que es importante. Mira, para todo cambio se necesita tomar decisiones que nunca has tomado para poder llegar a los cambios que nunca has tenido. Si tú te preguntas, todo lo que yo he hecho en mi vida hasta ahora me ha traído gozo, paz, alegría, felicidad, amor, o son pocos los momentos en mi vida en que yo he recibido estas bendiciones. Pero puedo ver personas que yo miro que se mueven en estas cosas. ¿No desearías hacer un cambio? Un día yo decidí hacerlo. Y lo primero que tuve que hacer fue romper con mi pasado. Darme cuenta que lo que yo había crecido aprendiendo era errado. No echarle culpas a mis padres, no echarle culpa a mis amigos, no echarle culpa a mis hermanos, porque es muy fácil decir, bueno, yo soy así porque mi papá era así, porque mi mamá era así. Si tú eres cantaletoso, que es una cosa que, por ejemplo, a mí particularmente me mata. Me encanta la paz y la serenidad, me encanta el diálogo. Pero la cantaleta, el tiqui, 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 ay, mi madre era así. Pero si yo acepto que yo voy a ser así porque ellos eran así, yo no puedo cambiar mi vida. Yo no puedo echarle la culpa a mis fracasos, a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a mis primos, a mis hermanos, a mis amigos. Ya lo que se perdió, se perdió. Hay que empezar hoy. Hay que empezar hoy, tienes que decirte, yo tengo derecho de dejar todas mis costumbres, todos mis hábitos. Señor, no puedo, ayúdame, no sé cómo lo voy a lograr, pero tu palabra dice que tú eres mi redentor, que tú eres mi ayudador, que tú eres el que me esfuerza, que tú eres el que ilumina mi camino, el que levanta las brechas caídas, el que me hace caminar en lo firme, que tú vas delante de mí alumbrándome,
que a la espalda está tu espíritu, que estoy rodeado a toda hora de ángeles, que el Señor Jesús está en el trono al lado del Padre abogando por mí, que cuando yo hablo y pido oraciones malas, el Espíritu Santo las arregla para que yo reciba lo que Dios quiere para mí ahora. Eso es alguien que abandona las tradiciones, lo aprendido, las costumbres, los malos hábitos, y dice, quiero empezar. Para ese es que estamos hablando. Los demás tendrán su tiempo. Algunos tendrán que tocar fondo, pero de allí Dios los va a sacar. Siempre y cuando tus ojos miren a Dios, Él siempre te va a enseñar su justicia. La va a cambiar por la tuya. Va a cambiar lo que tú crees que es hacerle misericordia al que tú amas, pero a los demás no lo haces. Sin contar que a veces ni al que amas se lo haces. Entonces podrás ser fiel con Dios y con los hombres. Y dice que cuando nos movemos en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, en nuestras tradiciones, invalidamos la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. O sea, el Señor no dejó nada libre. Él sabe que nosotros arrastramos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, cosas mal aprendidas que hoy nos están perjudicando. Pero Él quiere hacer ese cambio en ti. Él quiere que eso desaparezca. Y cuando Él quiere que eso desaparezca, es cuando tú tienes que hacer peso del precepto, el proverbio de Dios, del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Y cuando tú aprendes a recibir eso, en ella viene todo el paquete de Dios. El amor, su justicia, la misericordia, la bondad. Te enseña que puedes ir a Él a toda hora, constantemente. Él no es un Dios de un momento, Él es un Dios de toda tu vida. Dice en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miráis la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, dejadme sacar la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mira, una de las cosas que no va a permitir que la justicia de Dios se implante en tu vida y que por ende no puedas crecer en amar saludablemente a tus semejantes y a tus seres queridos, es tu ojo de juicio. Cuando tu ojo está mirando a toda hora el error en la otra persona y lo estás cazando para ver, oh, volvió a fallar, oh, ahora tiene uno nuevo, y tú estás mirando con ese juicio tuyo, jamás habrá misericordia, ni en tu corazón, ni en tu mente, ni en tus labios, ni en tus hechos. Porque estás mirando los defectos de los demás para ver cómo tú sacas provecho, así sea el placer de solamente avergonzar a la otra persona, o muchas veces premeditadamente
para distanciar a esa persona por estarle enrostrando continuamente sus errores. Pero ¿qué dice el Señor? Que con la misma medida que tú mides, te van a medir a ti. A veces nos encarnamos con una persona y lo destruimos. Y parece que en nuestro interior decimos se lo merecía. Pero lo que no sabemos es que a la vuelta de la esquina viene otro o otra que nos va a despedazar más que aquel daño que nosotros hicimos. Porque cada decisión que tú tomes tiene una consecuencia. Todo lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a recoger. Y si nosotros sabemos que la vida es de ida y vuelta, profeta, ¿cómo es eso? Gracias por preguntarme. Hasta para la vida con Dios. Si tú comienzas a hacer los preceptos de Dios, Dios va a bendecir tu vida. Uy, pero hermano, ¿cómo así? ¿No estamos en la dispensación de la gracia? En donde Dios nos da todo free, gratis, regalado. Bueno, hermano, la gracia de Dios es el favor de Dios sobre tu vida. Que aunque tú no te lo mereces, Dios te lo da. Pero no te lo va a dar porque tú te portes mal. El favor de Dios va a estar sobre sus hijos. Y sus hijos aborrecen pecar. Sus hijos aborrecen hacer lo malo. Sus hijos quieren agradar al Padre. A esos es que Dios les va a dar gracia. Entonces no esperes que si tú haces mal, te venga bien. Y he notado que cuando más necesidad hay y alguien se mueve detrás de esa necesidad, no solamente recibe la recompensa a quienes les hace la ayuda, el favor, le tienden la mano, le da la exhortación, le da la palabra de aliento, o le perdonas, o haces uso de toda la misericordia de Dios en tu vida, o de todo el amor en tu vida, sino que Dios se place de una manera tan impresionante con estas personas, que hace saber públicamente que Él está a favor de lo que esa persona está haciendo. Tú te mueves en misericordia y Dios te larga mucho más la de Él. Tú te mueves en justicia y Dios te larga mucho más su justicia. Tú te mueves en perdón y Dios se mueve mucho más en perdón contigo. Entonces cerramos la puerta al amor cuando no usamos de justicia. Como no tenemos justicia, no somos misericordiosos. Y como no somos misericordiosos, no podemos ser fieles. Pero en el próximo programa vamos a hablar de alguien que usó el juicio sensato y alcanzó no la bendición entre los hombres, sino la bendición de la mano de Dios. Porque es más importante la bendición que viene del cielo que la que pueda recibir en la tierra. La de la tierra es perenne, la del cielo es eterna. Así que en el nombre de Jesús, yo digo, Padre, que tú colocas a todos estos hermanos a reflexionar para entrar ahora a mirar lo que es la justicia, la misericordia y la fidelidad, que están ocultas detrás de la hipocresía de las personas que por no conocer el verdadero amor no son justos, no son misericordiosos y no son fieles. En el nombre de Jesús, amén y amén.